Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Mariano Galíndez. Y el mío, Ezequiel Clerici. Carlos Pérez Castiglioni es un sociólogo paraguayo que se dedica a estudiar la génesis del narcotráfico en su país. Desde el cultivo histórico de marihuana en Pedro Juan Caballero a la cocainización del Paraguay a través del copamiento territorial de bandas brasileras, como Comando Bermejo y Primer Comando de la Capital. ¿Qué rol juega la hidrovía en el mercado internacional de drogas ilícitas? ¿Y qué señales de alarma debe tener en cuenta Argentina para evitar replicar el escenario guaraní? Narcotráfico y puertos, narcotráfico y la hidrovía, narcotráfico en el Mercosur. Varios temas que solemos tratar en este espacio, porque la mirada que tenemos va más allá de la mirada local de cuál es la problemática en Rosario, sino entenderlo como algo que está pasando a nivel Latinoamérica, incluso encorsetada en un negocio mundial. Y lo vamos a charlar hoy con un especialista, con un analista, con un sociólogo que conocí hace poco, lo pude ver vía teleconferencia, Carlos Pérez Castiglioni. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. No, por favor, un gusto, un placer. Vamos a estar hablando de estos temas más que interesantes y preocupantes. No quería dejar de resaltar que el disparador para charlar con Carlos fue un congreso que se realizó hace poco en Rosario, en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional. En este encuentro que se hace en la Bolsa todos los años, este año decidieron poner sobre la mesa este tema, porque veo que ya es una preocupación en serio del sector portuario, del sector vinculado a la logística. Ahí, en ese congreso, en ese panel, fue uno de los disertantes, nuestro entrevistado principal de hoy. Así que bueno, Carlos, queremos empezar a charlar con vos. ¿Cómo analizás vos el fenómeno del narcotráfico en Paraguay? Bueno, sí, efectivamente que es un tema extremadamente complejo, ¿verdad? Y celebro la ocasión de que podamos hablar no solamente dentro de lo que podría ser una lógica de Mercosur, ¿verdad? De dos países hermanos como Paraguay y Argentina, sino que también se empieza un poquitito a entender lo que es la lógica del narcotráfico, ya más que nada como una cuestión regional barra mundial. Es decir, los paradigmas del narcotráfico cambiaron y eso efectivamente que en un país como el Paraguay se ve perfectamente, pero no es un problema del Paraguay solamente, ¿no? Es decir, en Paraguay existen las fronteras grises, existe la corrupción de los oficiales, existen políticos que de hecho están acusados y también con algunos casos ya probados de tener financiación o respaldo económico de los grupos narcotraficantes. Existe también un abandono del Estado en ciertas formas que hacen que el narcotráfico se complejice, que hoy en día el Paraguay no sea más solamente una cuestión de marihuana, como se lo conocía hasta hace unos buenos años atrás, sino que también ya esté pasando por un proceso de cocainización, ¿verdad? De producción de cocaína, de multiplicación de la cocaína. De hecho, las dos cargas más grandes que caen en Hamburgo y en Amberes 2 años atrás fueron cargas que justamente salen acá de Paraguay, ¿verdad? Pero a pesar de todas estas cuestiones, es decir, a pesar que en Paraguay la cuestión del narcotráfico se complejiza, a pesar que en Paraguay hay un ligamiento, para decir de cierta forma, entre políticos y narcotraficantes, que hay policías corruptos y un montón de deficiencias más, y aunque pareciera que también es un fenómeno de Paraguay, es un fenómeno regional, ¿verdad? ¿Por qué es un fenómeno regional? Porque, bueno, los grupos transnacionales que operan las bandas del narcotráfico acá son grupos transnacionales brasileros, ¿verdad? La materia prima que se trae, las sustancias químicas que se traen de contrabando para multiplicar la pasta base y hacer de 20 kilos a 100 kilos de cocaína, se trae de la Argentina. Las hojas de coca que se traen son de los países andinos, es decir, estamos hablando de Perú y de Bolivia. Bueno, todo eso se procesa acá en Paraguay, se ponen en los containers, salen en las barcazas, llegan a los puertos legales de Buenos Aires o de Montevideo y de ahí
se van ya a barcos con una lógica marítima más precisamente, ¿verdad? Es decir, es un problema que se hace carne, que se hace carne, que se hace más tangible, que se localiza más en Paraguay, pero es un problema regional, ¿verdad? Es decir, así como hace 10 años atrás se hablaba de una política internacional que tienen que tener todos los estados, hoy en día, entre uno de los paradigmas también nuevos del narcotráfico, es que también hay una política internacional del narco. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa justamente en esa cooperación que hay en el sentido que un lugar se establece como hub, un lugar se establece como centro, pero esa cooperación internacional del narco opera regionalmente. Esta globalización, Carlos, que vos planteás del narcotráfico, esta división del trabajo y de la producción, ¿en qué momento y por qué razón Paraguay pasa de tener el patrón de marihuana a pasar a ser un productor de pasta base y de cocaína refinada? Sí, pasa más precisamente a partir de las investigaciones que nosotros hicimos. El Paraguay entra en el proceso de cocainización de forma lenta, pero ya de forma segura a partir del año 2021. ¿Por qué? Perdón, a partir del año 2001. ¿Por qué a partir del año 2001? Porque antes estaban lo que nosotros conocemos con el nombre de los patrones zonales. ¿Quiénes son los patrones zonales? Bueno, ustedes tienen la imagen de Pablo Escobar. Bueno, ese es el patrón zonal. Es el dueño de un territorio y dentro de ese territorio lo que el patrón diga, eso es lo que se hace, ¿verdad? Bueno, en Paraguay, de hecho, habían tres patrones zonales. Estaban los Damota, estaban los Morel, y también estaba Fat Yamil, que es un personaje bastante conocido en la literatura del crimen, tanto brasilero como paraguayo. Y bueno, Fat Yamil tiene que huir porque el primer comando de la capital ya le estaba pisando los talones. Damota se entrega en Brasil por la misma razón que estos grupos criminales transnacionales brasileros ya le estaban apretando. Y a João Morel, que de hecho era el que manejaba el negocio de la marihuana en Capitán Bado, que es una región que está muy cerquita de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, le manda a matar Fernandinho Beiramar en el año 2000. ¿Quién era Fernandinho Beiramar? Era el líder de Comando Vermelo, de Comando Rojo. Entonces, a partir del año 2001, los patrones zonales se entregan, son arrestados o son asesinados. Y ese terreno del hub del narcotráfico que estaba en la zona de la Mambay, más precisamente en Pedro Juan Caballero y en Capitán Bado, copan las bandas criminales transnacionales. Primero el Comando Vermelo y luego con el arresto de Fernandinho Beiramar en Colombia, si mal no me falla la memoria, ¿verdad? Entra el primer comando de la capital. Y tanto el comando Vermelo como el primer comando de la capital no son mafias, son empresas transnacionales del crimen organizado. ¿Por qué? Porque en Paraguay ellos no están con el tráfico de la marihuana, ellos están con el control rutero, pero ¿qué rutas son las que controlan? Controlan las rutas por donde pasa la soja que después se va al Brasil y del Brasil a China. Es decir, están controlando los caminos donde el principal producto agroexportador del Paraguay, ¿verdad? Rinde. Es decir, ellos le usan al Paraguay solamente en las actividades que le pueden generar mucha plata. Entiéndase, control de rutas, control de puertos, control de tráfico de armas, grandes asaltos. El primer comando de la capital, dos ciudades importantísimas del Paraguay tomó y ni siquiera la policía eh, pudo hacerle pie, ¿no? Al poder de fuego superior que tenía el comando de la capital, y también son ellos los que llevan el proceso de la cocainización. ¿Por qué? Porque la cocaína es extremadamente más fácil de transportar que la marihuana en sentido de volumen, y además también 1 kilo de cocaína vale pero 1000 veces más, y estoy haciendo bien este cálculo,
que un kilo de marihuana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el año 2001 se le desplazan los patrones zonales, entran estos grupos criminales transnacionales en el que le ven al Paraguay como el lugar perfecto para hacerse ricos. ¿Entienden ese punto, verdad? Es interesante resaltar dos cosas de todo lo interesante que está contando en este momento Carlos. Primero, el pase de un negocio nacional a un negocio internacional, y donde Paraguay claramente importa como hub logístico, ¿sí? Es más que por su mercado interno y por eso son los grupos internacionales. Y después, cuando arrancaste contando recién, al principio, cómo era la producción, o sea, hay que tener una afinada empresa logística. Si vos traes un insumo de un lado, de un país, otro insumo de otro país, lo procesás en este país, pero después lo tenés que embarcar y exportar a otro país. Estás hablando de una complejidad increíble. O sea, y ahí es donde quería pasar el próximo paso. ¿Es posible esta complejidad tan importante solamente manejándonos por el carril de lo oscuro, de lo ilegal, de lo nocturno? ¿O es una complejidad que ya está canalizado dentro del circuito formal? Quiero decir, con presencia y convivencia del Estado, en tanto, y de los privados, ¿no? Puerto, transporte, digamos, o tienen sus flotas privadas o se meten dentro de las flotas ya legales, podríamos decir, tanto a nivel rutero como puerto. ¿Cómo es ese armado? Bueno, sí, dijimos que antes, ¿verdad? Uno de los paradigmas del narcotráfico que cambió es que hoy en día justamente existe una política internacional del narcotráfico, que hay toda una cooperación para mover y para ubicar la droga a nivel internacional. Hoy en día, otro de los paradigmas que cambió, que de hecho el que crea este concepto es un argentino, es Matías Dewey, ¿verdad? Es Matías Dewey que estudiando el mercado de la salada, creo que en el conurbano, él dice, el mercado de la salada es algo que funciona como algo ilegal, pero porque las propias autoridades legales dejan que funcione por el rédito económico que le trae que eso funcione. Entonces ahí viene el concepto de el orden clandestino. ¿Qué es el orden clandestino? Ya no existe más una separación entre lo legal y lo ilegal. Se borró la frontera. Se unió lo legal con lo ilegal y para entender algo ilegal, además de recurrir al actor ilegal, hay que también recurrir a los actores legales, porque en definitiva, si es que ese negocio progresa y se desarrolla, como de hecho lo está haciendo el narcotráfico en este país, es porque existe una complicidad de actores legales en diferentes puntos que hace que eso se vaya desarrollando. Nosotros hicimos en el año 2020, nosotros publicamos un artículo científico que se llama la cocaína en Paraguay, que se publicó en una revista que se llama Población y Desarrollo, en el que nosotros hicimos eh, desde que viene la avioneta de Bolivia hasta que sale de un puerto. Y desde que viene la avioneta de Bolivia hasta que salió de un puerto, está el estanciero, que es el ganadero, que es el dueño que te hace la pista clandestina en el cual bajan los aviones. Está, como estamos en el Chaco paraguayo, no existe el campesino. En el Chaco paraguayo hay solamente poblaciones indígenas. Entonces, la mano de obra precarizada son los indígenas. Entonces, se le utiliza a los indígenas para transportar las cargas y subir a los camiones. Después están los camiones que conducen las rutas. Entiéndase, los camioneros. Están los policías que hacen el control rutero. Llegan después a los lugares donde se arman los containers. Están los tipos que te arman los containers. Después, antes que salga tu container, tiene que estar el vigía del puerto. El vigía del puerto es el agente estatal que dice, sí, esto te está transportando azúcar, esto te está transportando café, yo certifico esto, pero todos sabemos que no está transportando eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos toda esa logística, está el estanciero, el mano de obra indígena, el camionero, el policía, el que te arma el container, el vigía del puerto, el carguero del puerto, todos son agentes de la legalidad. No hay ningún agente ilegal. Claro, su trabajo es legal, en el sentido que ellos viven de otra cosa, pero ahí adentro se les meten.
sea, no es que solamente son exclusivos para eso. Ese es el concepto disruptivo que yo veo de lo que estamos hablando. Claro, son todos agentes de la legalidad. Es decir, el único agente ilegal es el narcotráfico, que en esa logística fue totalmente impersonal. Carlos, en esta descripción que vos hacés de los agentes de la legalidad formando parte de ese circuito ilegal que termina, por el que se termina moviendo la cocaína, es cuánto influye, si es que vos creés que esta afirmación que voy a hacer es así, la informalidad histórica del Paraguay, digamos, en su economía. Y después, que segundo, atado a esto, también te quería preguntar, que me parece que va de la mano, es cómo fue la infiltración de las bandas brasileras. Hablo de no solamente fronteras porosas, que eso lo tenemos también nosotros en Argentina, pero sino, digamos, cómo ellos rápidamente ocupan esos territorios y esos lugares que quedaron vacantes producto de que estos señores del narcotráfico fueron cayendo históricos del Paraguay. Pero bueno, lo primero es lo de la informalidad. Muchísimo. Es decir, solamente en un país con extremada informalidad en su economía, como tiene el Paraguay, solamente en un país donde antiguas ilegalidades menores como contrabando, falsificación de productos y otras cuestiones más se daban como una economía informal pero permitida. El mejor caso de eso es la Triple Frontera en Ciudad del Este, ¿verdad? Solamente en un lugar que te puede dar esas condiciones, ¿verdad? Puede emerger una lógica ilegal como la cuestión de la cocaína o la cuestión de la marihuana, ¿verdad? Es decir, pero a eso también hay que sumar otras cuestiones más, ¿no? Que estamos hablando que el Paraguay, a ver, el Paraguay en términos de territorio debe ser más o menos grande como Formosa y Corrientes. Si le sumamos a Corrientes y a Formosa, ¿verdad? A lo mejor un poquitito de Misiones, esa es la cantidad de el territorio que hay en Paraguay. Pero es un territorio extremadamente poco poblado. Es decir, no somos más de 7 millones de paraguayos. De esos 7 millones de paraguayos que vivimos en Paraguay, alrededor del 95% de la población está en el territorio oriental. Entiéndase, Río Paraguay para abajo. Desde Asunción, para poner un punto de referencia al público argentino, hasta Encarnación, hasta Corrientes. Ahí más o menos va, ¿verdad? Bueno, ahí vive el 95% de la población. Bueno, en el Chaco vive el 5% de la población. Y ese es un territorio pobre, es un territorio abandonado, es un territorio en el que no existe el Estado ni en su forma represiva ni en su forma social. No hay puestos de salud, no hay escuelas. Los indígenas son sujetos de menos derechos incluso que los campesinos. Entonces, es decir, ahí se arma el lugar perfecto. Entiéndase, una economía informal previa, propiciada por el Estado o por agentes estatales en un territorio abandonado, con sujetos sin ningún tipo de derecho, una población poco poblada, o sea, un lugar poco poblado, y bueno, ahí se da ese cóctel perfecto para que lo que hoy es el Chaco junto con Concepción y junto con Canindeyú, que es el camino que lleva al Brasil, en definitiva, el corredor de Bolivia a Brasil, es que se haya convertido en ese hub del narcotráfico. Y eso. Y el tema de la infiltración de estas bandas brasileras, de tanto de Comando Vermelho en un principio como primer comando de la capital, es producto de esta falta de Estado que vos recién acabás de describir en la zona occidental, o sea, en la zona norte del Paraguay, o también está relacionado a esto que vemos, que también estamos empezando a ver acá en Argentina, que es la infiltración en cárceles. No, por sobre todas las cosas es porque el negocio criminal del narcotráfico, y eso de hecho lo demostramos muy bien en un libro que estamos terminando ahora, que se llama La historia del narcotráfico en Paraguay. La historia, es decir, el narcotráfico en Paraguay históricamente no se puede entender sin la presencia de agentes brasileños, sin las dinámicas brasileras. Eso es un punto clave. Voy a tomarme un tiempo y ustedes nomás después van a recortar, ¿verdad? Porque es clave este concepto. La marihuana en Paraguay
estuvo permitido hasta el año 1973. Hasta el año 1973 la marihuana era algo completamente permitido. Creo que en la Argentina estamos hablando o de 1932 o 1935, me tengo que fijar en la literatura. A lo mejor menos, 1928 ya creo que hay, ¿verdad? Las primeras prohibiciones en Argentina. Pero en Paraguay, la marihuana recién se prohibió en el año 1973. Bueno, ¿cómo vienen las primeras plantaciones de marihuana? Viene toda una onda prohibitiva de Brasil, entiéndase, Alagoas, Recife, que es donde estaba la población negra, estigmatizada como fumante de marihuana, que de hecho a la marihuana en Brasil se lo conocía con el nombre de cosa de negros o humo de Angola. Entonces empieza la onda prohibitiva en Brasil y se va a un lugar pobre, abandonado, en el que se cultivaba yerba mate, que era donde está Punta Porá. Pucha, que no me acuerdo ahora el nombre del departamento brasilero, ¿verdad? Bueno, Punta Porá es la ciudad espejo de Pedro Juan. Y a través de la lógica de ilegalidades ya establecidas y porque muchos de esos terrenos yerbateros eran de un mismo dueño, tanto de un lado como de otro lado, es que viene la lógica de las primeras plantaciones de la marihuana. ¿Quién es el que inicia las primeras plantaciones de la marihuana acá? João Morel. ¿Quién es João Morel? El que Fernandinho Beiramar le manda a matar a él y a sus hijos en el año 2001. Bueno, luego ya viene la época de Stroessner, ahí sí el negocio era controlado por jerarcas del ejército paraguayo afines al régimen, pero cuando cae la dictadura en el año 1989, se le libera a los patrones zonales. ¿Quiénes eran los patrones? Damota, Morel y Fat Yamil. Todos eran brasileros que vivían en Punta Porá, que le usaban a Paraguay para llevar sus negocios ilícitos. Bueno, y después estas bandas criminales como Comando Rojo y Primer Comando de la Capital, también brasileras, que nacen incluso en contextos de cárceles de Brasil, como es el caso del Primer Comando de la Capital, son las que a través de un poder de fuego mayor le desplazan a estos tipos. Pero para explicar de una forma más fácil, ¿verdad? El narcotráfico en Paraguay siempre tiene una fuerte presencia con actores ilegales brasileros, desde sus inicios hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque le ven al Paraguay como el lugar perfecto para hacer la ilegalidad. Y esto es muy importante también de comprender, y con esto ya termino, ¿verdad? El Paraguay es el único lugar en el mundo en el que puedes cometer la ilegalidad y el propio sistema financiero te permite lavar tu dinero dentro de este país. Es decir, vos cometés una ilegalidad en los Estados Unidos, cometés una ilegalidad en España, en Argentina, y tenés que sacar tu dinero y meter en los paraísos. No, el Paraguay es tan perfecto porque tiene una ley de alerta de lavado de dinero a partir de un fondo, a partir de un monto, $30.000. Entonces, si yo meto 25.000 un día, 25.000 el otro día, 25.000 el tercer día, nunca va a saltar la alarma. Pero además también en proyectos de inversión, si yo quiero construir un edificio de departamento, nadie me va a preguntar de dónde saqué la plata porque es dinero de inversión. Entonces, el Paraguay es un lugar perfecto, ¿verdad? En el que te puedes hacer rico y tu propio dinero podés lavar dentro de este país. Es decir, es demasiado beneficioso para gente que se quiere hacer millonaria. Yo lo que veo en Argentina que tenemos una alta economía informal también, pero se da este proceso. Vimos en el último tiempo un montón de dinero de origen lícito, porque sería no de origen ilícito, digamos, no de ilegalidades, sino, por ejemplo, de no pago de impuestos por ejemplo, de los granos, que se van a invertir a edificios a Asunción. Hoy es la meca, acá hay brokers que se armaron, llevar allá tranquilo que no te preguntan de dónde, y por eso hay muchísima plata de argentinos, de nuestra región, de vinculados al campo, que se van a invertir allá a Paraguay. Pero yo quería aprovechar también, aprovechando este contexto histórico que vos estás dando y tu papel de sociólogo, veo que vos vas pivoteando entre dos conceptos. Uno es el de lugares con el Estado ausente, en el Chaco paraguayo,
Pero también hablás en algún momento de lo que es la falacia del Estado ausente, porque contás que también está presente el Estado en el desarrollo, con lo cual, y digo, habría que sacarnos el eslogan de que el combate al narcotráfico es solamente con más autoridad de la que ya existe, o con más, o sea, es más profundo, es, como decís, lo ilegal estructurando ya el armado de nuestra sociedad. O a lo mejor el principio debería ser, a lo mejor la solución está en lo estatal, pero no en este tipo de Estado que tenemos, ¿verdad? Es decir, ¿a nosotros de qué nos sirve? Bueno, acá, ¿a nosotros de qué nos sirve llegar a tener 20.000 policías más en Pedro Juan Caballero si los 20.000 policías más al final van a estar metidos en el negocio, ¿no? Acá dentro de la jerga policial y ya tuve oportunidad de entrevistar a varios policías. Ellos te dicen, bueno, Paraguay es un país centralizado, es decir, todo gira alrededor de Asunción. Si te querés formar, tenés que venir a Asunción, tanto para policía como militar, tenés que estar en lugares que están muy cerquita de Asunción. Entonces, después, una vez que terminan acá su carrera como oficiales, ellos piden irse a Pedro Juan, ellos piden irse a Ciudad del Este, ellos piden irse a Encarnación, es decir, ellos piden irse a los puntos de frontera más calientes. ¿Por qué? Porque saben que ahí se van a volver ricos. Y dentro de la jerga hay un dicho que es, policía de frontera es feliz, policía en Asunción es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, acá se le acaba el negocio, ¿verdad? Es decir, efectivamente que si partimos del concepto histórico, ¿verdad? Estamos hablando que históricamente hay un abandono del Estado, pero en el presente, antes a lo mejor de hablar de un abandono del Estado, estamos hablando de un Estado cómplice. Estamos hablando de un Estado, estamos hablando de un Estado que propicia las ilegalidades, ¿verdad? Carlos, para seguir con este tema, y ya te dejo a vos, Mariano, que seguramente te quieres hacer una pregunta, es, ¿cómo es hoy por hoy la relación del Paraguay con los Estados Unidos? ¿Qué funciones estaría cumpliendo dentro del territorio paraguayo las fuerzas o de seguridad o militares norteamericanas y cómo eso influye en tanto en el control de la triple frontera, pero también en las vías navegables que bajan hacia el Paraná, ya en la zona de Argentina? Bueno, de hecho, todos los progresos que tuvo el Paraguay en materia de lavado de dinero, en materia de juicios contra el narcotráfico, en materia de seguridad, incluso fue por presión o por ayuda a través de la cooperación internacional del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, el gobierno de los Estados Unidos tiene una presencia fuerte en este país. De hecho, no hay ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Bolivia, hablando regionalmente, ni en Chile, una embajada de los Estados Unidos tan grande como la que está acá en Asunción, ¿verdad? Estamos diciendo que 2 semanas atrás se decidió abrir una oficina del FBI acá en Asunción, ¿verdad? Estamos diciendo que el asesinato de este fiscal Pecci, que se lo mató en Colombia, que estamos diciendo que hay en un 99% las sospechas giran que fue por una cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Los que más presionan para que se solucione eso para que se esclarezca eso, es el gobierno de los Estados, es el gobierno de los norteamericanos. Estamos diciendo que el gobierno de los norteamericanos le nombró significativamente corrupto a un expresidente, a un vicepresidente, es decir, ellos tienen una presencia alta. Estamos también diciendo que quieren también poner puestos de control dentro de la hidrovía, ¿verdad? Es decir, hay una presencia fuerte del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que incluso yo te diría que más allá de lo que es el narcotráfico, lo que a lo mejor a los norteamericanos más les interesa combatir es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la financiación a grupos terroristas siempre se tuvo la sospecha que gran parte de esa financiación venía de la ilegalidad que emergía acá. Del terrorismo islámico estamos hablando en ese caso, ¿no? Claro, claro, claro. Eso de hecho es una sospecha que aparece en el año 2021 justamente en la triple frontera.
El negocio del narcotráfico hoy por hoy es redituable en su gran mayoría porque es un negocio de exportación. Fíjate que un kilo de cocaína en Colombia puede valer unos $2.000, ¿eh? Pero si en Estados Unidos lo ubicás 25 o 30 mil dólares y en Europa $40.000. Ni te digo ir hacia Qatar, $68.000. O sea, claramente un negocio logístico donde en ese riesgo logístico está también el mayor dinero. Y los países de Sudamérica somos, por un lado, los que más producimos, el consumo está en Europa y en Asia, Estados Unidos está como más estancado, es más maduro ese, pero está evolucionándose en Europa y sobre todo también en Asia. Entonces, hoy somos un lugar de producción, armado y logística de salida. Y por eso el tema de Paraguay es importante. Eh, Está el tema de que, de dos, para analizarlo y quería charlarlo con Carlos. Quería que me cuente cómo es la situación en los puertos paraguayos. Vamos a pensar todo mal, ¿no? La droga saliendo de los puertos de Paraguay. Después ya vamos a pasar a Argentina, porque esa droga viene en barcaza, tiene que hacer un transbordo a un buque de mayor porte, acá o en Uruguay. Pero vamos a empezar por allá. Los puertos de Paraguay. O sea, Ujú. contanos cómo están, qué equipamiento tienen. Hay como una especie de, visto de Argentina, che, ¿es cierto que durante años no hubo ni un escáner en los puertos de Paraguay? Contanos eso, cómo está la situación desde ahí, desde donde sale? Donde salen las barcazas. Puertos privados en su mayoría, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho los puertos públicos, existen los puertos públicos acá, pero nadie quiere bajar o subir sus containers ahí porque bien se sabe que no hay seguridad. Entonces en su mayoría, los puertos más seguros, ¿verdad? Son los puertos que están justamente sobre el río Paraguay, que están en manos de capital privado. Es decir, acá el negocio de los puertos lleva el capital privado porque te pone un montón de eh, facilidades, guardia de seguridad privada, cámara, bueno, en definitiva, el tipo que quiere ver su container y quiere que su container esté seguro, le entiende que en un puerto privado, bajo la lógica que se implantó acá en Paraguay, es mejor. Eh, Ahora, ni por más que el puerto sea privado, está la presencia estatal dentro de esos puertos porque tienen que poner el despacho y otras cuestiones más, ¿verdad? Escáner no había hasta el año pasado, ¿verdad? El año pasado recién se consiguieron dos escáneres, más precisamente de la cooperación canadiense, ¿verdad? Más precisamente de la O sea, cooperación hasta el año canadiense pasado no había escáner en el puerto no de... había, no había ningún escáner, ¿verdad? ¿Y el por qué? Porque las cosas se hacían bajo la lógica de lo que dictaminaba el vigía de puerto, ¿verdad? Pero el vigía de puerto es otra vez un agente de la legalidad que cae dentro de la lógica que ya hablábamos antes, ¿verdad? Entonces, de acá salía de todo, ¿verdad? Salía de todo, entraba de todo, ¿verdad? Los puertos son, pero va también un poquitito también por lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Es decir, los puertos son extremadamente precarios en este país en materia de control, pero incluso ni por más que hoy tengamos dos escáneres y ni por más que también pongamos escáner en todos los puertos, tampoco no se van a poder escanear todas las barcazas, es decir, todos los containers, ¿verdad? Por una cuestión que los containers tienen que moverse, ¿verdad? Es decir, la rapidez que genera la globalización es la falencia, es la fortaleza que encuentra el negocio del narcotráfico para que fluya también su droga, ¿verdad? Entonces, va por ahí también el tema, ¿verdad? Los puertos se miden por carga y descarga. Un puerto lento no sirve a nadie, así que ahí tienen una falla. Pero bueno, también el problema que yo estaba viendo, que si vos sumás los puertos de Argentina y de Uruguay, están por debajo de la mínima, del promedio que es Ujú. chiquito, yo creo que debe estar en 3%, 2%, 2%, 2%. no, 2% de la carga en el mundo es lo que se ve, que se pasa por escala. En Sí, Argentina, noté uno. sí, sí, bueno, de hecho, ese porcentaje es clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese porcentaje sale del puerto de Hamburgo y del puerto de Ámsterdam, que son uno de los más grandes que hay en Europa, en el que ahí sí tienen escáner, ¿verdad? Pero no les sirve de nada tener tantos escáner con la cantidad de container que reciben. Entonces, ellos solamente pueden escanear un 2%. Entonces, de ese 2% es que aparece la norma que un 2% del total en todos los puertos es lo que se escanea
pero además también de ahí sale la fórmula que toma la Universidad de Colombia al establecer cuánta cocaína o cuánta droga verdaderamente se movió en tu país. Entiéndase, acá nuestra agencia de lucha contra el narcotráfico es la CENAP, es la Secretaría Nacional contra el Narcotráfico. Y ellos incautan la droga. Bueno, si ellos en un año, ellos incautan 2 toneladas de cocaína, eso significa que fue el 2% de lo que verdaderamente se movió en el país. Claro. Así que estamos armando este mapita, ¿no? Cómo llegan los insumos a Paraguay de distintas partes del resto de América del Sur, se arman, se empaquetan, pasan por puertos que claramente no están controlados, vienen por la hidrovía y en algún lugar tienen que hacer el transbordo a un buque de mayor porte, ¿no? Para hacer el destino transoceánico. Hay muchas teorías de dónde es ese transbordo, si en el puerto, si río arriba. También muchas veces en el Pacífico se han detectado que a los barcos ya navegando, lanchas rápidas, o sea, es múltiple. Pero claramente algo también está pasando. Y creo que una conclusión que quería haber para llegar a este tema, que estamos frente a cuestiones totalmente de grandes empresas logísticas, lo que estamos hablando acá. Por lo cual, tu visión de que la lucha frente a esto, que como vos bien lo dijiste, más que policías, por ahí es más de inteligencia, porque a 2% de contenedores nos saca. Digo, no vamos muy atrás en la coordinación entre Argentina, Paraguay, Brasil, digamos, no estamos muy atrás nosotros como ellos están jugando en la Champions y nosotros una liga barrial de lo que sería nuestra coordinación para hacer frente a eso. ¿Ya ellos son tan coordinados? Y te sumo algo más, Carlos, antes de que respondas. También, ¿hasta qué punto sirve la ilegalidad del mercado? Digo, ¿no podría ser también una parte de la solución la legalización y la estatización de ese negocio? Sí, pero acá no es de consumo. Fíjate que estamos hablando de No, exportación. pero Pero tendría que ser la legalización allá. ¿Eh? claro, habría que ver también eso, digamos, si jugaría también a favor en un punto para que nosotros bajemos ese nivel Violencia. de ilegalidad y de violencia, esa legalización. Pero responde tranquilo, Carlos. Vamos por la Sí, sí, sí. la prim- No, no, no. A ver, yo creo que pasa un poco por todo, ¿no? De que a lo mejor nuestros estados eh, necesitan una mayor capacidad operativa en tecnología, lo necesitan, ¿verdad? Especialmente el Paraguay, ¿verdad? Que el Paraguay necesita de más escáner, que el Paraguay necesita de más instrumentos tecnológicos de control. No sé si, por ejemplo, ustedes no saben que acá en Paraguay no hay radares. No hay radares. ¿Por qué no hay radares? Porque justamente las avionetas son las que traen, ¿verdad? O la pasta base que se multiplica, o las hojas de coca o la cocaína ya hecha. ¿Verdad? En Paraguay no hay radar, ¿verdad? Es decir, un primer nivel es la falta de tecnología. Eso es clave. El segundo nivel, me parece que está muy bien esa cuestión que se necesita una inteligencia, un comando tripartito entre Argentina, Paraguay, Uruguay, le podemos también sumar a Brasil, en el que constantemente se esté moviendo cuestiones de inteligencia, ¿no? Eh, si es que vamos, ¿verdad? Por lo que es el Mercosur, debería de sernos fácil, ¿verdad? Debería de sernos fácil. Ahora, no lo es por algún motivo. Después, una tercera cuestión es especialmente acá en Paraguay, se necesita medida de contrainteligencia dentro de las fuerzas, ¿verdad? Es decir, oficiales, militares, funcionarios corruptos siempre van a haber, pero tienen que haber mecanismos de depuración de esos agentes, ¿verdad? Es decir, de nada nos sirve tener más tecnología, tener más inteligencia, si siempre están los mismos y si las prácticas corruptas institucionales se pasan de generación en generación dentro de esas instituciones, ¿verdad? Es decir, se necesitan también medidas de contrainteligencia. Y la otra cuestión, la cuarta, es que también me parece que está muy bueno eso, ¿verdad? Que es a sincerarnos con qué vamos a hacer con ciertas drogas, ¿verdad? Es decir, y es que los tiempos del narcotráfico, ya voy a eliminar el narcotráfico, los tiempos del crimen organizado siempre son más rápidos que los tiempos del Estado. ¿Por qué? Porque mientras que el Estado hace una licitación
para comprar helicópteros para verle a los narcotraficantes que cruzan la frontera. Pasaron 6 meses. Y en esos 6 meses el narcotraficante ya te construyó un túnel, ¿verdad? Es decir, La falta, burocracia te juega en contra, digamos. claro, es decir, falta recursos, eso nadie lo duda, especialmente recursos tecnológicos. Falta una verdadera cooperación en inteligencia entre los países del Mercosur. Hay que tener medidas fuertes de contrainteligencia de poder depurar, ¿verdad? La cuestión de los malos agentes estatales, pero además también tarde o temprano vamos a tener que entrar en un debate de cómo lo vamos a encarar esto, si es que va a seguir siendo algo de la criminalización o ya va a pasar a una cuestión de salud pública internamente y bueno, externamente lo vemos cómo lo manejamos, ¿verdad? Carlos, para cerrar, última pregunta. Tu experiencia, todo esto que nos contabas que venís estudiando tanto y con tanto detalle en el Paraguay, y teniendo en cuenta que entiendo, conocés la situación de violencia y de tráfico que tenemos en Argentina, particularmente en Rosario, pero en toda la Argentina. ¿Qué aprendizaje sacás vos de tu experiencia para dar algún tipo de advertencia o consejo a la Argentina para que trate de evitar, inclusive ya con la situación que tiene actualmente? Dos, ¿verdad? Son dos, el mejor consejo que le podemos dar a los paraguayos, a los argentinos en esto, son dos consejos que son claves, ¿verdad? O tres incluso, ¿verdad? El primero, durante los 90 y durante los 2000 se decía en Asunción, el narcotráfico es una cuestión de Pedro Juan Caballero. El narcotráfico no pasa en Asunción, el narcotráfico está localizado en una zonita nomás del Paraguay y es una cuestión de los brasileros y bueno, y no nos llevamos bien con los brasileños, ¿verdad? Pero en serio, ¿verdad? Eh, mucho de, Muchas de las explicaciones que daban los políticos en los 90 eran esas. El narcotráfico está en Pedro Juan y no nos llevamos bien con los brasileros. Pero hay discursos de políticos, congresistas que decían eso, esa barbaridad, hasta que desde hace 4 años el narcotráfico vino a las zonas veraniegas donde veranean los asuncenos, donde hay atentados en supermercados, en calles céntricas, en frente a colegios, en Asunción, y ahí nos dimos cuenta que una lógica del narcotráfico es el control territorial. El narcotráfico tiene que tener más control territorial. Si un territorio le queda chico, se va a expandir y no va a tener y hoy mata en Rosario, mañana te va a matar en la 9 de julio en frente a Loeli. ¿Se entiende ese punto, verdad? Es decir, no es un problema localizado nomás de una partecita del país, no es un problema de Pedro Juan, no es un problema de Rosario solamente, ¿verdad? Y lo segundo, que ya es más que nada una cuestión política. Existieron políticos en México que hicieron pacto con los narcotraficantes pensando que esos pactos se iban a cumplir. Existieron políticos en Colombia que hicieron pacto con narcotraficantes pensando que esos pactos se iban a cumplir. Y también acá en Paraguay. Hasta que el narcotraficante decidió expandirse, decidió ampliar su negocio y rompió el pacto. Y romper el pacto es matar, es asesinar, es tomar una ciudad. Es decir, no se puede hacer un pacto con un narcotraficante. Es decir, el político, que por lo general suelen ser locales en un principio, dice, no, yo llegué a un acuerdo con el narcotráfico. Yo les dejo esta partecita que hagan su negocio y ellos me dejan esta partecita tranquila. Mentira, ese pacto está escrito en papel mojado. Se va a romper si es que el narcotráfico es decir, el narcotraficante no tiene conciencia social. ¿Se entiende ese punto, verdad? Entonces, no creer que los problemas son solamente de una zona del país y no creer que se le tiene a los narcotraficantes controlados por pactos que hicieron con actores políticos o gubernamentales de todo. Esos son los dos mejores consejos. Carlos Peris Castiglioni, muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.